Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel en esta oportunidad. Seguimos en más detalle conociendo la visión, la profecía que recibió Daniel de parte de Dios. Una profecía de alto alcance, ¿sí? De largo alcance, porque no solamente Dios le responde lo que iba a suceder con el pueblo de Israel próximamente, sino en el desarrollo de toda la historia hasta finalizar este mundo, hasta la finalización de este mundo, hasta la segunda venida de Cristo. Así que qué interesante es que podamos detalladamente estudiar esta profecía. Así que continuamos estudiando la profecía de las 70 semanas. Pero en esta oportunidad vamos a abocarnos a la obra del Mesías respecto a tres cosas, ¿sí? Tres cosas que nos quedan por estudiar, porque respecto a la obra del Mesías, en el estudio anterior vimos que vino a terminar con la prevaricación, a ponerle fin al pecado y a expiar la iniquidad. Pero ahora vamos a ver que también vino a traer justicia perdurable, que es lo que vamos a estudiar, a sellar la visión y la profecía y a ungir al Santo de los Santos, que es en esto en donde vamos a abocarnos en este estudio. Gloria a Dios. Bueno, es interesante, amados hermanos, que entendamos que la palabra de Dios consta de dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende toda la revelación de Dios que Dios le dio a su pueblo a través de los profetas antes de la primera venida de Cristo. Y la segunda parte, es decir, el Nuevo Testamento, comprende todo lo que Dios le reveló a su pueblo a través de los apóstoles, ¿sí? En el Antiguo a través de los profetas, en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, posteriormente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos partes que contienen este libro, al cual nosotros llamamos Biblia, es completo, es perfecto, no hay nada que agregarle, ni tampoco le podemos quitar nada. Esta es la palabra de Dios, es perfecta, es completa. No necesitamos que venga ningún pseudo profeta o pseudo apóstol a decirnos que tiene nueva revelación, porque si nosotros como hijos de Dios recibimos nueva revelación, te lo puedo asegurar que es totalmente antibíblico, porque esto que tenemos aquí no es nuevo, es algo que viene ya desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, porque ambas partes de la Biblia se complementan perfectamente y entre ellas no existe ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque ambas partes proceden del mismo autor, de Dios. Es decir, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento. Todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento se fue cumpliendo en todo lo que se nos reveló en el Nuevo Testamento. Si bien hay profecías que todavía no se han cumplido, como la segunda venida de Cristo, aquí están las respuestas y todo lo que va a suceder de antemano, así como se cumplió la profecía de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos habla aquí en la profecía de las 70 semanas respecto a la muerte del Mesías, a la resurrección, a la obra que vino a hacer, que es una obra expiatoria, a terminar con el pecado y la prevaricación. Todo eso se cumplió en su primera venida, así como se cumplió en su primera venida también las restantes profecías que nos quedan se van a cumplir también. Y respecto a esto, ¿no? Que, bueno, lo que está aquí contenido en la Biblia, como ejemplo ponemos el Nuevo Testamento, señala y completa lo que el Antiguo Testamento venía anunciando. Yo quisiera que me acompañaran antes de ir nuevamente al libro de Daniel, al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3. Escuchen bien lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido
antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, lo que estábamos hablando, que el Antiguo Testamento comprende la revelación que Dios le dio a su pueblo a través de sus profetas, ¿no? Y aquí estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, está diciendo que es aquello que se había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, se complementa Antiguo y Nuevo Testamento. Es algo completo, es algo perfecto, que no hace falta ni añadirle ni quitarle absolutamente nada, porque también es un acto que está condenado por Dios. Y dice, acerca de su Hijo, en el versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esto que era del linaje de David, lo venía profetizándose en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la primera parte y la segunda parte se complementan. Siempre, toda la Biblia señala a quien aquí sigue señalando, que es a Cristo. Todas las ceremonias y los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento simbolizaban a aquel que habría de venir para expiar el pecado de su pueblo. Todos esos simbolismos señalaban a Cristo. Por eso después se dejaron de hacer cuando se cumplió la promesa y en su primera venida se manifestó Jesucristo como aquel cordero inmolado que venía a sacrificarse y a ponerse como expiación en lugar nuestro para pagar la deuda por nuestro pecado. Así que la palabra de Dios no se contradice. Antiguo y Nuevo Testamento no se contradicen. Si hay algo que crees que puede estar contradiciéndose, es que no lo estás entendiendo bien o no lo estás entendiendo o leyendo en contexto, y eso es algo que, bueno, denota la falta de profundidad en las Sagradas Escrituras, la falta de estudio, la falta de preocupación en indagar, que es a lo que nos llama nuestro Señor. Debemos indagar en este libro, gloria a Dios. Así que lo que la Biblia en su segunda parte, en el Nuevo Testamento, revela, no es algo novedoso, hermanos, sino que es el mismo mensaje, recién lo acabamos de leer, que se había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Así que, y este Evangelio contiene como tema principal a nuestro Señor Jesucristo, como así también el Antiguo Testamento, todo lo señalaba a Él. Así que Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, también aquí en estos dos versículos podemos notar que hace mención al Antiguo Testamento. ¿Sí? No es de que el Antiguo Testamento, no, eso era para otro tiempo, no. O sea, todo se complementa y todo tiene una coordinación perfecta. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, escuchen bien, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿En dónde se escribió esto? ¿En qué parte de la Biblia? En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice que el justo por la fe vivirá. Aquí en el Nuevo Testamento está haciendo mención a el Antiguo Testamento. No es un mensaje novedoso, es un mensaje que ha venido siendo predicado en la antigüedad y que sigue. La palabra de Dios permanece para siempre, no tiene fecha de caducidad. Así que no nos importan las nuevas revelaciones que los pseudo pastores y pseudo apóstoles y pseudo profetas que quieren venir con sus cuentos y sus sueñitos. Nosotros no nos guiamos por sueñitos novedosos que nos traigan ellos, nosotros nos guiamos por algo que ya se escribió en el pasado, que es la palabra de Dios, y no nos vamos a mover de esto, y no vamos a aceptar un evangelio diferente, porque Pablo lo dijo en el libro de Gálatas, que ese evangelio diferente es anatema, es maldito, no salva, hermanos. Así que nosotros no podemos alejarnos absolutamente ni un centímetro de lo que dice aquí la palabra de Dios. Es más, dice que nosotros no podemos quitar ni un tilde, ni una coma. Nosotros tenemos que ajustarnos exclusivamente a lo que dice la palabra
de Dios. Porque el Evangelio, recién acabamos de leer, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y para probarlo, Pablo cita el Antiguo Testamento, como bien les dije recién, en el libro de Habacuc. Así que, hermanos, la palabra de Dios posee total coherencia. La Biblia posee unidad en todas sus partes. Amén. Así que, y esto lo vemos claramente en esta profecía de las 70 semanas que estamos estudiando ya hace varias semanas. Estamos en el capítulo 9, estamos en el Antiguo Testamento, en el año 538 antes de Cristo. Daniel se encuentra en el exilio aún, a donde fue llevado por el rey Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo, y ya habían pasado aproximadamente 68 años, y según lo que la Biblia, la profecía de Jeremías, ¿no? La Biblia, las Sagradas Escrituras manifiestan, las desolaciones, el cautiverio del pueblo de Israel iba a durar 70 años, por lo que Daniel comienza a calcular y decir, pero yo tenía tantos años, esto, el otro, ya casi estamos al final del exilio, y él dijo, voy a orar para que Dios pueda estar obrando en los corazones, porque había pasado mucho tiempo, pero muy poca gente del pueblo de Israel había reconocido su pecado, su rebeldía, muy poca gente. Entonces él oró, se decidió y oró, y en ese contexto de oración él oró por el retorno de los cautivos y la restauración de Jerusalén, y en ese contexto es que el Señor le revela esta profecía de largo alcance, como bien lo dije, de las 70 semanas. Así que bueno, para refrescar un poco la memoria, vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Y esta profecía es revelada por medio de el ángel Gabriel. Dios lo mandó a él, explícale la visión, ¿no? Y aquí tenemos la explicación de esta visión. Y el ángel Gabriel le explica la profecía de las 70 semanas, separándolas en 3 porciones de tiempo. Las primeras dos porciones de este tiempo son 7 periodos de 7, ¿sí? 7 semanas, le dice él. Pero bueno, por el contexto sabemos que no se tratan de días sino de años. Así que el primer periodo de 7 lo separan en 3 porciones. Las primeras 2 porciones están separadas de la última porción, y las primeras 2 porciones de tiempo se las explica una seguida de la otra, porque así se van a dar, así se dieron, y después nos resta una última semana, que es la semana 70, que hoy vamos a explayarnos un poquito más. De todas maneras, la semana 70 la vamos a seguir estudiando hasta la finalización de este libro, porque es justamente todos los demás capítulos que siguen hablan de esa última semana, esos últimos 7 años antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante de que la estudiemos en detalle. Pero ahora vamos a seguir dando más detalles de las primeras 2 porciones. Estas 2 porciones de tiempo son 7 periodos de 7 y 62 periodos de 7. Se ubican una seguida de la otra, y aquí el ángel revela la primer porción y le dice que lo que habría de suceder
con su pueblo de manera próxima. ¿Y qué es lo que había de suceder de manera próxima? Bueno, le dice que es el regreso a su tierra, la reedificación de Jerusalén y su templo. Seguidamente de estos 7 periodos de 7, el ángel Gabriel le habla de otro periodo, que son 62 periodos de 7, en el cual la ubica a este lapso de tiempo seguidamente de la primera porción, es decir, estamos en la segunda porción. Y nos habla, o sea, lo que sucede es un silencio profético. No dice nada. Habla de 62, pero nos habla del final, cuando llegue a las 62 semanas. Así que hay un silencio profético, que justamente es lo que sucede. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Así que luego de eso, hasta que a la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando se revela la segunda parte de la verdad de Dios, ¿no? Que es el Nuevo Testamento, en todo ese periodo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hubo un silencio profético, no hubo más profecías. Sin embargo, señala, dentro de este segundo periodo de tiempo, la venida de Cristo. Señala su obra, su muerte, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo. Todo esto ya lo hemos estudiado anticipadamente. Así que hasta aquí son las dos porciones de tiempo, y después aparece la última semana, los últimos 7 años, la semana 70, separada notablemente de las dos porciones. ¿Sí? Porque en el versículo 27, después de hablar de las dos primeras porciones del tiempo, dice: y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. O sea, está separando esta semana de los otros dos periodos de tiempo. Y esta tercera porción, como lo acabo de decir, que es equivalente al último periodo de 7 años, la semana 70, es la que se va a explicar con más detalle en los siguientes capítulos hasta el final del libro. Y esta última semana, esta tercera porción de tiempo, revela lo que sucederá 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Sí, todo eso nos revela la Biblia. Qué maravilloso, ¿no? Saber antes de que suceda, para que cuando estemos viendo todo lo que va a suceder, podamos ver cómo la visión, la profecía se cumple. Gloria a Dios. Entonces, volviendo a las primeras dos porciones de tiempo, nos vamos a referir a la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo, Él resolvería el problema del pecado, lo vemos aquí. Él viene a establecer una base de justicia para obtener el perdón de pecados, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene a expiar la iniquidad, viene a asumir voluntariamente la culpa del pecador y a recibir sobre sí el castigo de este pecador, que este pecador, nosotros pecadores, merecemos por nuestro pecado. Él vino a recibir el castigo que nosotros merecíamos. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso amor. Nosotros inmerecedores, sin embargo, Él se puso en nuestro lugar, gloria a Dios. Y ¿saben qué? Estábamos hablando en el estudio anterior que el pecado es el peor de todos los problemas de la humanidad. Es el peor. ¿Por qué? Porque Dios no toma con ligereza el pecado. Toda transgresión que el hombre comete contra la ley moral de Dios, por pequeña que ésta fuera, debe ser castigado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y cuando la Biblia habla de pecado, no se refiere únicamente a estos actos grotescos y vergonzosos que la gente califica como pecado, ¿no? Porque uno dice: ¡ay, es un pecado la pedofilia! Sí, es un pecado, por supuesto. Pero es un pecado el homicidio. Pero todo aquello que infringe la ley de Dios, por más pequeño que sea, es pecado. Y como dice el libro de Santiago, cualquiera que infrinja, aunque sea uno de los más pequeñitos, se hace culpable de todo. Entonces estamos en graves problemas, ¿no? Por eso es que Dios no podía pasar por alto el pecado,
Él no puede bajar sus estándares para salvarnos a nosotros. Él es justo, Él no es injusto. Ese delito alguien lo tenía que pagar, y para ser justificados no se tiene que cometer ni siquiera un solo pecado desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Qué problema, ¿no? No nos salvamos ninguno, porque puede haber gente que diga sí, hay gente más que comete menos pecados que otra, hay gente que es un poco más buena que otra, pero todos no estamos libres de ninguno de pecado, porque si nos podemos pensar desde el nacimiento hasta... No. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que la Biblia llama pecado a toda violación que el hombre comete contra su ley, sea de palabra, sea de hecho o sea de pensamiento. Estamos fritos, hermano. Entonces estamos en una situación bastante complicada. Noten ustedes que Cristo dijo en el Sermón del Monte que cualquiera que mira a una mujer ajena para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que de pensamiento también. También dice su palabra que el que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio. O sea, es grave. Por más pequeño que nosotros lo podamos ver a ciertos pecados, son graves delante de Dios y somos culpables por eso. Entonces, así lo define Dios al pecado. Y lo contempla como un serio atentado contra su autoridad, contra su justicia. Por lo tanto, el pecado no puede quedar impune. Nuestro Dios es justo. El pecado tiene que recibir su justo castigo. No puede quedar sin castigo el pecador. Y este fue el problema que el Mesías vino a resolver. Gloria a Dios. Primariamente es el problema que vino a resolver. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Y para que eso fuera posible, tenía que resolver el tema del pecado, que es lo que hace separación entre Dios y los hombres. Por eso habla aquí de que para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, esta es la obra que Dios vino a hacer en su primera venida, ¿sí? Pero no termina la obra allí, porque seguimos viendo que dice traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas tres cosas vamos a verlas paso a paso, cada una de ellas, para que podamos entender la obra de Dios. Amén. Entonces, la obra de Dios no termina con las primeras cosas que dijimos aquí, terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. No termina allí. El Mesías además vino a traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir, es decir, proclamar, investir, coronar al santo de los santos. Así que veamos estos tres resultados uno por uno. En primer lugar, dice aquí la palabra del Señor que vino a traer justicia perdurable. Gloria a Dios. Y la palabra justicia en la Escritura se usa en dos sentidos distintos, aunque relacionados íntimamente uno con el otro. Por un lado, se usa en un sentido moral para señalar aquella conducta que se conforma al carácter santo de Dios. Y así lo manifiesta Pablo en su carta a Tito, en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Miren lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria a Dios. Esta es la característica que tiene que tener alguien que ha sido justificado, ¿no? No es de que el Señor nos santifique y después ya quedamos santos. No, es un
todo un proceso. Nosotros tenemos que cada día esforzarnos en Dios, en la gracia de Dios, que es aquella que nos santifica. La gracia de Dios crece por medio de la lectura bíblica, por medio de la palabra de Dios, la oración, dos herramientas que Dios nos dejó para que se pueda acrecentar su gracia en nosotros. Que la gracia, además de ser para salvación, la gracia también nos santifica. Qué importante es que podamos santificarnos cada día. Estamos dentro de un cuerpo corruptible y tenemos una lucha entre todas esas pasiones, esos deseos que nacen de la carne, y la manera de poder combatirlos es teniendo comunión con Dios. ¿De qué manera? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración. Por eso es tan importante, amados hermanos. Es decir, lo que acabamos de leer aquí en el libro de Tito, esta carta que Pablo le escribe a Tito, tiene que ver con todos aquellos que han sido partícipes de esta gracia divina, y se nos dice que debemos vivir de manera sobria, ¿sí?, de manera justa, de manera pía, santa, ¿no? Este es uno de los aspectos de la justicia, ¿no? La conducta que es moralmente aceptable delante de Dios, que también la podríamos llamar como justicia práctica. Amén. Que tiene que ver con el tipo de comportamiento que debe caracterizar a una persona justa. Pero la palabra justicia se usa también en la Biblia en un sentido judicial, no solamente moral. ¿Para qué? Para referirse a la declaración de un tribunal que absuelve al acusado de los cargos que se le imputan. Esto es algo muy importante. No deje de prestar atención a lo que estoy alcanzando aquí en la palabra de Dios, por más que escuche ruidos. No nos desviemos de lo que estamos escuchando. Estamos hablando de la justicia perdurable. Entonces, alguien que es acusado de un crimen que no cometió, un juez justo, ¿qué es lo que debe hacer? Descargarlo de todos aquellos cargos, es decir, absolverlo, dejarlo libre. En otras palabras, este juez debe justificarlo, si es un juez justo, debe declararlo justo. Y si es culpable, debe condenarlo, porque de eso se trata la justicia, debe condenarlo. Solo así podemos decir que este juez, que lo estamos poniendo como ejemplo, hizo justicia. Así que, volviendo a Daniel, capítulo 9, versículo 24, la pregunta es, ¿qué clase de justicia perdurable es la que Cristo vino a traer? ¿No? Hablamos de dos tipos de justicia, ¿no?, que se manifiesta de dos maneras la justicia. ¿Cuál será la justicia que Cristo vino a traer, esta justicia perdurable? ¿Será moral? ¿Será judicial? Bueno, la realidad es que Dios vino a traer la justicia en ambos sentidos. Pero en este pasaje, de manera particular, se refiere a la justicia judicial. ¿Por qué? Porque el Mesías vino a resolver de una vez y por todas el problema judicial que los hombres tenían delante de Dios por causa de sus pecados. Así que para que Dios pudiera perdonar el pecado dejando intacta su justicia, Él tenía que pagar el precio, ese precio. Y la persona que debía pagar, o sea, este precio debía ser pagado, y la persona que debía pagar ese precio debía ser alguien que no tuviese cuentas pendientes, que fuera también un ser de valor infinito. ¿Por qué? Porque la deuda era infinita, nuestra deuda, hermanos, era infinita. Y el único ser en todo el universo con estas características es Dios mismo. Entonces, escuchen bien, la paga del pecado es muerte, pero si Dios solamente podía pagar, o sea, tenía todas las características de aquella persona que podía ponerse en el lugar nuestro, si solo Dios podía pagar el precio por el pecado, uno se pone a pensar, Dios no podía morir, porque Dios es Dios. Dios no puede morir. Entonces,
¿Cuál fue la solución? Él se hizo hombre para poder morir en nuestro lugar. Miren el maravilloso amor de nuestro Dios. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no estar dispuestos a padecer por causa de su nombre? Él nos amó sin nosotros merecerlos. El justo pagó por los pecadores. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora, ¿cómo se podía resolver este problema del pecado? El Hijo de Dios se hizo hombre. Y de ese modo pudo sustituir a los hombres culpables y vino a salvar, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, el justo por los pecadores. Acompáñenme por favor a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios, hermanos, para la salvación de nuestra alma. El justo por los injustos, el Dios humanado, el Dios hecho hombre, pagó la deuda por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Sin embargo, todavía eso no es suficiente para que el pecador pueda ser salvo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no solo exige que toda transgresión sea castigada. No solamente eso exige, sino que esta justicia también exige activamente que su ley sea perfectamente obedecida. Es imposible para nosotros eso, porque como les estaba diciendo, hermano, esta obediencia tiene que ser desde el día en que nacemos hasta nuestra muerte. Es imposible, no somos perfectos nosotros. Entonces, no solamente era pagar el precio por esa transgresión, sino que también activamente la ley perfectamente tenía que ser obedecida. Ahora, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que hay un delincuente que es apresado, es encontrado culpable y le dan un tiempo en la prisión, ¿no? Como decir, unos 15 años por el crimen que cometió. Este criminal es encerrado por ese tiempo, cumple su condena y cuando sale de su condena, ¿qué es? Es un criminal que fue perdonado. O sea, un criminal que pagó por su crimen. Nosotros no podemos considerarlo un justo. Oh, pagó 15 años, oh, ahí viene caminando un justo. No, es un criminal que pagó su crimen. Eso no lo convierte, o sea, que haya pagado su condena no lo convierte en una persona justa. Simplemente es un criminal que fue perdonado, que pagó por su crimen. Bueno, de esa misma manera, amados hermanos, el hombre pecador puede ser considerado justo delante de Dios, ¿sí? Puede ser considerado justo delante de Dios, pero no basta solamente con perdonarlo. Para poder ser justo, sí puede ser justo, pero para poder ser justo, Dios demanda que su ley sea, como recién dije, activamente, perfectamente obedecida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, si Dios no demanda esto, significaría una disminución en su justicia, y Dios no va a rebajar sus estándares para salvar al pecador. Es decir, si queremos ser justificados, si queremos salvar nuestra alma, tenemos que ser perfectos, desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. No podemos violar ningún punto de la ley. Esto lo dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Cualquiera que infrinja uno de los mandamientos se hace culpable de todo, por más pequeño que sea, se hace culpable de todo. Así que ¿qué problema para nosotros? ¿Qué problema para nosotros? Porque para ser considerados justos tenemos que ser perfectos desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Bueno, Daniel, aquí en
el capítulo 9, versículo 24, nos dice que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Bueno, nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo que se reveló en el Nuevo Testamento, pero hasta aquí no se conocía como Jesucristo, se habla del Mesías príncipe. Dice que Él vendría a pagar la deuda por nuestro pecado, pero no solamente vino a cumplir la condena del malhechor, vino a pagar la condena del malhechor, sino que también vino para proveer esta justicia que nosotros no tenemos. No tenemos. Él vino a proveer esta justicia perfecta, esta justicia perdurable. ¿Y cómo lo hizo? Esa es la buena noticia del Evangelio. Gloria a Dios. Dios proveyó en Cristo todo lo que el pecador necesita para ser salvo. Gloria a Dios. Ya que Cristo sí vivió una vida en obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Él cumplió la ley de Dios en cada uno de sus puntos hasta el más mínimo detalle. Gloria a Dios, desde su nacimiento hasta su muerte. Y ahora Dios ofrece libre y gratuitamente en el Evangelio poner esta justicia perfecta de Cristo a cuenta nuestra. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es decir, que cuando un pecador viene a Cristo, arrepentido de sus pecados, por medio de la fe, o sea, por medio de esta palabra que se está predicando, gloria a Dios, entonces, es decir, confiando en Cristo para salvación, no solo se aplica el pago que Cristo realizó por medio de su muerte en la cruz del Calvario, sino que a partir de ese momento la justicia perfecta de Dios se pone a cuenta del pecador, como si fuese nuestra, hermanos. Esa justicia de Cristo como si fuese nuestra. Por eso, ¿no?, en expiación se pone en nuestro lugar. Dios, al mirarnos, ya no nos ve a nosotros, sino a Cristo, el cual obedeció de manera perfecta desde su nacimiento hasta su muerte. No solamente pagó el precio, sino que obedeció perfectamente la ley. Gloria a Dios. A esto se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios, si me acompañan. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios. Él fue hecho pecado. Nosotros fuimos hechos justicia. Gloria a Dios. Es decir, Cristo no conoció pecado y sin embargo fue llevado a la cruz como un malhechor. Fue condenado, castigado como un criminal. ¿Por qué? Porque Él estaba asumiendo la culpa nuestra y pagando por ella. Y Pablo dice que de la misma manera nosotros, que sí conocemos pecado, nosotros sí, Él no conoció pecado, sin embargo fuimos hechos justicia de Dios en Él. Es lo que recién les acabo de decir, amados hermanos. Él fue hecho pecado y nosotros recibimos justicia. Él cargó con nuestra desobediencia, nosotros cargamos ahora con su inocencia. Él es condenado y castigado siendo justo, nosotros somos considerados como justos siendo culpables por nuestros pecados. Él murió por su justicia y nosotros vivimos porque estamos unidos a Él por la fe. Gloria a Dios. Y porque por la fe estamos en Cristo, ya Dios no nos ve simplemente como criminales perdonados. Ya Dios no nos ve como criminales que cumplimos nuestra condena, sino como personas justas que han obedecido la ley exactamente como Jesús la obedeció. Nosotros estamos en Cristo por la fe. Es decir, ya no nos ve a nosotros, sino que lo ve a Cristo. Gloria a Dios. Y esta es la gran noticia del Evangelio. Gloria a Dios. Esta es la gran noticia del Evangelio, hermanos. Que Cristo es justificado, ¿no? Que en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Y el que cree obedece, hermano. Por eso estábamos hablando aquí en el libro de Tito, que dice renunciando, ¿no? Que lo que nos enseña que la palabra de Dios es que debemos renunciar a todo lo mundanal y vivir en este siglo, o sea, en este mundo,
de manera pía, ¿sí? De manera sobria, no alocadamente, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, si nosotros tuviéramos esto en todo momento en nuestras mentes, cuán agradecidos seríamos, ¿no? De Dios. No estaríamos quejándonos, pero ¿por qué me falta 5 para el peso? En vez de pensar de esa manera, estaríamos agradecidos a Dios, porque somos totalmente inmerecedores de todas las bendiciones que recibimos por medio de Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, Romanos 3, 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué, hermano? Porque nosotros podemos hacer muchísimas buenas obras, sí, pero no somos salvos por nuestras obras. Nosotros somos imperfectos, nosotros no podemos obedecer de manera perfecta la ley. Por eso somos salvos por la obra de Jesucristo y por nuestra fe depositada en Cristo, que esa fe produce frutos, o sea, la genuina fe produce frutos, ¿no? Y esos frutos tienen que ver con las características que personas justificadas deben tener, ¿no? Vivir una vida, como estábamos hablando, sobria, una vida santa, una vida que busca en todo momento agradar a Dios. No quiere decir que cuando se nos llama santos no tiene que ver con que somos perfectos. Perfectos no somos, pero buscamos en todo momento agradar a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, 1 Juan, le dice el apóstol: hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos. O sea, la norma es que no tenemos que pecar. La excepción es que si pecamos en algún momento, tenemos abogado, el Señor nos perdona. Pero nosotros debemos buscar en todo momento vivir una vida en santidad, vivir una vida libre de pecado. Podemos, sí, podemos pecar, pero esa no es la regla, sino la excepción. Amén. Así que, hermanos queridos, somos justificados por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y para ser justos por la ley, se debe cumplir de manera perfecta, lo cual es imposible para nosotros. Por lo tanto, Dios diseñó este plan de salvación, amén, que le permite declararnos justos sin las obras de la ley, amén. Y para darnos un ejemplo, en el libro de Romanos, Pablo nos habla de alguien que fue justificado por la fe, y este es Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 3, dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a ir desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces aquí dice que Abraham hubiese podido gloriarse de su obediencia, pero no para con Dios, ¿no? Porque nosotros... si algo podemos hacer, si hay algo de bondad en nosotros, es por gracia de Dios. Entonces todo se lo debemos a Dios. Y seguimos leyendo el 3 y dice: ¿por qué? No, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado, esta palabra en griego significa imputar. Contado de aquí, que está traducido como contado, en el griego es imputar. O sea, por fe le fue imputado, dice, ¿no? Atribuida justicia. Es decir, Abraham creyó y por esa fe Dios puso a su cuenta esta justicia perfecta. En Romanos capítulo 4, versículo 4, escuchen bien, dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno trabaja, y trabaja todo el mes, y se esfuerza todo el mes, cuando viene el empleador y le pagas su dinero, no le puede decir: mira, toma, te regalo esto. No, pará, vos me estás pagando por lo que yo trabajé, yo obré. Por eso dice aquí, el que obra no se le cuenta como salario, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No, aquí está, vos trabajaste, esta es
la deuda que tengo con vos, porque trabajaste para mí, ahí está. Pero ¿qué sucedió con nosotros? ¿Qué sucedió con nosotros? Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, nosotros no obramos, el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, es decir, le es imputada por justicia. Gloria a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Yo no tengo justicia. Yo no puedo obedecer la ley como Dios quiere, de manera perfecta. Entonces no había manera. Entonces, para yo poderme salvar, Dios tiene que poner a mi cuenta la justicia de otro, en este caso la justicia de Cristo por medio de la fe. Nos es imputada por medio de la fe. Y en Romanos 5.1 lo dice claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, es por Él, no es por nosotros. Porque así, como por la desobediencia de Adán, dice la palabra del Señor, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo, fue por la obediencia de Cristo, hermano, no por la nuestra. Por la obediencia de Cristo, porque nosotros podemos obedecer, pero no de manera perfecta. Entonces nos era imposible a nosotros. Pero por medio de la obediencia perfecta de Cristo, que se hizo hombre, gloria a Dios, los muchos serán constituidos justos. Serán declarados justos delante de Dios. Cristo murió en la cruz y puso a nuestra cuenta su justicia perfecta. Terminó con el delito, expiando la iniquidad. Trajo justicia perdurable al imputarnos su justicia perfecta, para que su obra redentora fuese completa, perfecta. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero noten algo, porque hay gente que dice: bueno, está bien, Él cumplió, entonces yo no tengo que hacer nada. No. Ya lo leímos en el libro de Tito, que esta gracia nos enseña que debemos renunciar a los deseos mundanales, o sea, a la antigua vida que vivíamos. Pero en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, Efesios 2, 8 al 10, dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos alcanzó esta palabra, la fe viene de esta palabra. No por obras, o sea, no por algo que hayamos hecho nosotros. Nosotros podemos obedecer a Dios de manera imperfecta. Nosotros desde que nacemos hasta que morimos no podemos obedecer perfectamente. Y por más mínimo que sea en lo que nosotros desobedezcamos, nos hacemos culpables por todo. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Escuchen bien: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos salvos por la obra de Dios, pero ¿para qué? Para que hagamos buenas obras. ¿Qué obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí están. Aquí están de la manera en la que nosotros debemos obrar de antemano. El Señor lo dejó plasmado aquí para que nosotros anduviésemos en estas obras. Esto es lo que Dios demanda. No es que diga: bueno, entonces cumplió Cristo y yo vivo la vida como se me antoja. No. Fuimos salvos para buenas obras, hermanos, las cuales Él estableció de antemano, las plasmó aquí para que nosotros anduviésemos en ellas. Somos salvos únicamente por medio de la fe, pero esa fe, no te equivoques, esa fe produce frutos de justicia. Somos salvos por la fe en Jesucristo, pero la fe sin obras es muerta. Nosotros no podemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es cuestión de hacer. No decir, cualquiera se dice cristiano. Cualquiera dice: bueno, yo voy a ser salvo. ¿Por qué lo declarás? Esa es la falsa enseñanza de yo decreto, yo declaro que vos vas a ser salvo. Y que esto, no, hermanos. Acá no se trata de declarar. Hay poder en la palabra de Dios, no en lo que nosotros decimos. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Si no, no vamos a poder ser salvos, hermanos. Porque si nosotros no obedecemos, entonces la realidad es que no creemos. Ahora, hasta aquí la justicia perdurable, ¿no? Esta justicia que dice que vino a establecer Jesucristo, que es una justicia que lo que produce es una justicia moral, es decir, buenas obras, ¿sí? Si bien
vino Cristo, pagó la deuda por nuestro pecado, pero ahora nos resta a nosotros poder fructificar en una justicia moral de buenas obras. Ahora vamos a ir al siguiente, nos restan dos, vamos a tratar de hacerlo un poquito más resumido. Y viene, ya hemos visto justicia perdurable, vamos a ver qué significa sellar la visión y la profecía. Bueno, la palabra visión es el nombre técnico que se les daba a las revelaciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si me acompañan al libro de Isaías capítulo 1, versículo 1, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Se utiliza la palabra visión como sinónimo también de profecía. Cada vez que vemos la palabra visión tiene que ver con profecía. Así se la llamaba en el Antiguo Testamento. ¿Y en qué sentido, es la pregunta, vino Cristo a sellar esa visión, esa profecía, esas escrituras? ¿En qué sentido? Se refiere al cumplimiento de todo lo que se había predicho acerca de Él. O sea, aquí en el Antiguo Testamento el Señor nos está diciendo: va a pasar esto, esto, esto y esto. Cuando se cumplieron las dos primeras porciones de tiempo, porque se cumplió la primera porción de tiempo, volvieron de la cautividad el pueblo de Israel, reedificaron el templo, que Jesucristo nació en este mundo, expió el pecado, terminó con la prevaricación. Entonces, las primeras dos porciones de tiempo se cumplieron. ¿Qué quiere decir? Se selló la visión. Gloria a Dios y la profecía. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque algunas profecías del Antiguo Testamento aún no se han cumplido, que son las que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todas aquellas que ya se cumplieron respecto a su nacimiento, vida, muerte, resurrección, confirman y autentican la visión. De esto se trata, dice, sellar la visión y la profecía, autenticar. Gloria a Dios, se cumplió. Es esa la palabra, ¿no? Se cumplió lo que anteriormente se dijo. Eso tiene que ver, sellar la visión, con cumplirse, con confirmar, con autenticar la revelación del Antiguo Testamento. Pero no solamente autentica la visión, ¿sí? Sino que también trae consigo la última revelación de Dios al hombre, que es el Nuevo Testamento, que completa la visión. Por eso yo le decía, hermano, cualquiera que viene y te dice: tengo nueva revelación, bueno, guardate esa nueva revelación, porque el Evangelio no es nuevo, ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan, todo habla de lo mismo, y no es un mensaje novedoso, sino que es un mensaje que ya se plasmó y que en la antigüedad. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Hebreos capítulo 1, versículo 1, acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Hebreos 1, 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, lo está diciendo en el Nuevo Testamento, está hablando de los profetas, hablando muchas veces por medio de los profetas, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Porque el que alcanza la revelación es Cristo a los apóstoles, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios está aquí, hermanos, aquí ya fue revelado. Ya fue revelado en la antigüedad y en el Nuevo Testamento, hermanos, que también ya estamos hablando de un tiempo que ya pasó. Fue revelado por el Hijo a través de los apóstoles, y esta revelación no se le puede quitar ni se le puede añadir absolutamente nada. No necesitamos que vengan profetas o apóstoles a decirnos ningún tipo de nueva revelación, porque lo que Dios reveló ya lo reveló y no es nuevo. Amén. La palabra quedó aquí plasmada y esta es a la que nosotros nos tenemos que atener. Gloria a Dios. Así que cualquier persona que hoy en radio, en televisor, o en televisión o en diferentes plataformas andan hablando nuevas revelaciones, son unos farsantes, son unos engañadores.
La palabra de Dios es el libro perfecto y completo y suficiente al que nosotros debemos acudir y no necesitamos que nadie nos venga a contar ningún nuevo cuentito. Esta es la palabra de Dios, a ella nos vamos a abocar. El último resultado de la obra del Mesías dice, el último, ya estamos terminando, dice, y ungir al santo de los santos. Y literalmente esta palabra significa ungir la santidad de las santidades, o sea, lo más santo, lo santísimo. Y en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, con aceite antes de ser colocados en sus respectivos oficios. Y el nombre de Cristo es la traducción griega del Mesías, que Mesías significa en español ungido. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, ¿no? Por eso dice ungir al santo de los santos. ¿Por qué es el ungido? Porque en él se conjugan los tres oficios. Él es rey, profeta y sacerdote. Los sacerdotes ponían los sacrificios, expiaban al pueblo de Dios a través de los sacrificios. Bueno, él como sacerdote fue aquel que nos vino a expiar de nuestros pecados. Así que en él se conjugan de manera perfecta y definitiva estos tres oficios: rey, profeta y sacerdote. Por eso Cristo es ungido al ser bautizado al inicio de su ministerio, pero no con aceite, que es el simbolismo, el aceite es el simbolismo del Espíritu Santo, sino con el mismo Espíritu Santo que descendió sobre él en las aguas del Jordán. Allí inició su ministerio, ¿no? Aquí dice ungir al santo de los santos. Y en el contexto del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, ungir al santo de los santos simboliza un nuevo y superior ungimiento. Gloria a Dios. Y en este caso es el del Mesías príncipe, ¿no? Donde fue ungido a través de ese bautismo, donde descendió el Espíritu Santo, en la inauguración de su reino mesiánico, y al mismo tiempo como profeta y como sacerdote, con la finalidad de iniciar su ministerio expiatorio e intercesor. Gloria a Dios. Así que hasta aquí, amados hermanos, la obra mesiánica englobada en las 69 semanas de la profecía, porque 7 y 62 da 69. O sea que esta profecía ya se cumplió las primeras dos porciones. Nos resta la semana 70, que son los 7 últimos años antes de que este mundo sea destruido, es decir, antes de la segunda venida de Cristo, donde arrebatará a su pueblo, nuestro Señor Jesucristo, y desatará sobre los impíos los juicios, y este mundo que nosotros conocemos será completamente destruido por medio del fuego, y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra para que moremos su pueblo, donde ya no habrá muchos gobiernos como ahora, que hay también gobiernos terrenales, aunque nuestro Dios gobierna sobre los reyes de la tierra, pero allí solamente será el reino mesiánico. Por eso allí se consumará el reino mesiánico, gloria a Dios. Así que quiero que veamos esto último, Daniel capítulo 9, versículo 27, la última semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando del anticristo. Más adelante, cuando sigamos estudiando los capítulos que le restan a este libro, vamos a darnos cuenta que, bueno, justamente el desolador es el anticristo, el último gobierno mundial que perseguirá, se levantará en contra de la iglesia de Dios, hasta que venga la consumación. ¿Qué consumación? La consumación del reino mesiánico, porque fue inaugurado en su primera venida. Cristo reina. El Señor dice que nos hizo reyes y sacerdotes tiempo presente. Amén. Pero se consumará el reino mesiánico en su segunda venida. Gloria a Dios. Así que esto es lo que tenemos que entender. La tercera porción, que vamos a hablar resumidamente ahora, porque seguimos estudiándola las siguientes semanas. Esta tercera porción, marcadamente separada de las dos primeras porciones que ya las estudiamos, que bueno, engloban las 69 semanas, esta es la semana número 70,
nos va a conducir a los 7 últimos años de la finalización de este mundo antes de la consumación del reino mesiánico, valga la redundancia. Iniciando, escuchen bien, los primeros años de estos últimos 7 años de esta semana, con un despertar de evangelización. Los primeros 3 años y medio va a haber un despertar de evangelización. Vamos a estar evangelizando, vamos a estar proclamando el genuino evangelio, desenmascarando al falso evangelio, a la apostasía. Aquí lo dice claramente, hará pacto con muchos. Estamos hablando de que quién es el Dios de los pactos. Nuestro Dios, nuestro Señor, el Señor Jesucristo hizo el nuevo pacto. Ese es el último pacto, el nuevo pacto. Hará pacto con muchos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El creador del pacto, nuestro Señor Jesucristo, hará pacto con muchos. Es decir, se convertirán al pueblo de Dios debido a la evangelización. Recuerden de que el sacrificio ya no se hace más por medio de sacrificios de animales, sino que nos habla en el Nuevo Testamento de un sacrificio vivo que se ejecuta por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, de esa manera el Señor hace pacto, se convierten a Cristo muchas personas, pero a la mitad de esos 7 años, lo dice claramente aquí, es decir, 3 años y medio después del inicio de esta semana, dice que cesará la ofrenda. Es decir, el sacrificio vivo que se ejecuta por medio de la predicación del Evangelio, y esto sucederá en el auge de la maldad, esto sucederá en el auge de la apostasía, donde se prohibirá predicar el Evangelio, sí, se cerrarán iglesias evangélicas, se prohibirá la predicación del Evangelio, y este rey antiguo del que hablaremos más adelante en los siguientes capítulos, que la Biblia lo identifica como el anticristo, este gobernador mundial, que ejercerá una persecución en contra de la iglesia de Dios, dice que echará por tierra la verdad. Esta es la verdad, hermanos, no permitirá la predicación del Evangelio, echará por tierra la verdad y comenzará la persecución de los cristianos fieles hasta que concluya la semana, y dice que lo que está determinado sea derramado sobre el desolador, va a ser destruido. El anticristo, van a ser destruidos los reinos mundiales que le han dado las espaldas a Dios, ¿sí? Así que los restantes 3 años y medio en donde se ejercerá esta persecución, al finalizar estos 3 años, dice que lo que está determinado sobre el desolador se ejecutará. Momento en el cual será consumado el reino mesiánico, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los reinos terrenales serán destruidos para dar lugar a la consumación del reino mesiánico. El único reino que prevalecerá y que jamás será destruido, que lo venimos estudiando desde el sueño de Nabucodonosor, ese reino que jamás será destruido. Y esto es lo que Gabriel está revelando aquí, hermanos, esto es lo que está revelando, y esta última semana es la que estudiaremos en detalle en los siguientes capítulos. Así que espero que haya quedado entendido hasta aquí, pero si hay algo más que haya quedado alguna duda dentro de ustedes, no se preocupen, que el Espíritu Santo es aquel que revela, que enseña, es nuestro maestro, dice que Él nos recordará y nos enseñará, y terminarán todas las dudas a medida que vamos avanzando en el estudio de este libro, porque con más detalle va a hablar de cada uno de estos eventos que acontecerán en esos últimos 7 años antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Dios por sus vidas y por su compañía, que el Señor nos bendiga. Amén.